Sword Art Online, Volumen 9. Beginning. Prólogo. Calendario humano. Julio 372. Coger el hacha, balancearla hacia arriba y golpear. Puede que solo sean estas acciones, pero si la mente estuviera distraído solamente un poco, la reacción del fuerte golpe a la madera rebotaría hacia ambos brazos implacablemente. Respirar, sincronizarte, aplicar velocidad y balancear tu peso corporal. Todo esto tiene que estar perfectamente controlado desde el principio, transmitiendo el poder oculto de la hoja del hacha hacia el árbol, produciendo un placentero, limpio y agudo sonido. Aunque entiendas la teoría, el hacerlo no es tan simple. Esta tarea le fue dada a Euyo en la primavera cuando tenía 10 años, y ya es la segunda vez que llega verano desde que eso pasó. Sin embargo, él solo era capaz de obtener esa placentera retribución una de cada 10 veces. Le dijeron otras personas que sí sabían usar hachas. Por ejemplo, su predecesor, Garita, siempre golpeaba en el blanco, y aún después de manejar un hacha tan pesada, nunca parecía cansado. Pero apenas después de hacerlo unas 50 veces en las manos de Eugeo, las fuerzas se desvanecían, sus hombros empezaban a doler y no podía levantar más sus brazos. 43, 44. Él contaba con voz fuerte para darse ánimos mientras golpeaba con el hacha el tronco del árbol. El sudor cayéndole en los ojos hizo que la vista se le hiciera borrosa. Sus manos se le hicieron resbalosas y su puntería iba empeorando. En parte, gracias a su desesperación, él tomó la cortante hacha y la usó una vez más. Su último golpe fue una gran desviación a su común habilidad. Golpeó la madera bastante lejos del profundo corte que ya había hecho anteriormente, produciendo un fuerte sonido metálico. Dada la reacción, la cual podría haber sacado chispas de sus ojos, Eugeo tiró el hacha, se tambaleó un paso atrás y se dejó caer en el grueso musgo. Mientras respiraba ruidosamente, intentó recuperar el aliento. Escuchó una voz mezclada con carcajadas a su derecha. El sonido, salió 3 veces de las 50. Así que el total es 41. Parece que la recompensa de hoy es agua ciral para ti. El dueño de la voz, quien estaba descansando tan solo un poco más lejos, era un chico de una edad similar. Eugeo no contestó inmediatamente, pero buscó la cantimplora de cuero con agua y la tomó. Bebió bastante agua, la cual ya estaba caliente. Después de haberse puesto cómodo, cerró la cantimplora y dijo: Yo hice 41, pero tú sola haces 43. Te alcanzaré en poco tiempo. Toma, es tu turno. Te toca, Kirito. Kirito era el amigo de infancia de Eugeo, y también su mejor amigo. Al mismo tiempo, era su compañero en esta melancólica tarea sagrada, desde la primavera del año pasado. Kirito limpió el sudor de su flequillo, estiró sus piernas y entonces se levantó. Pero él no levantó el hacha inmediatamente. Su mano estaba en su cadera mientras miraba por encima de su cabeza. Atraído por lo que hacía, Eugeo también miró hacia arriba. El cielo de mitad de verano, en el 7º mes, estaba ridículamente azul, y a la mitad de esta estaba la diosa del sol, Solus, cuyo brillo era una abrumadora luz que venía desde el cielo. Sin embargo, la luz era obstruida por las ramas del gran e inmenso árbol, que se extendía en todas direcciones. La mayoría de estas no llegaban al lugar en donde Eugeo y Kirito estaban. También, incontables hojas del gran árbol devoraron la bendición del dios Sol. Al igual, sus raíces absorbían implacablemente el favor de la diosa Tierra, Terraria, permitiéndole recuperarse del duro trabajo. Eugeo y Kirito se sentaban a descansar. Sin importar de lo mucho que trabajaran durante el día,
Después de una noche de descanso, cuando ellos volvían a la mañana siguiente, el árbol ya se había recuperado la mitad de sus heridas que le habían provocado el día anterior. Eullo suspiró levemente mientras pasaba la mirada desde el cielo hasta el inmenso árbol. El gran árbol, el Gigas Cedar, cuyo nombre sagrado había sido dado por los aldeanos, era un monstruo con un diámetro de 4 mels y una altura de 70 mels. La torre de la campana de la iglesia del pueblo, el cual era el edificio más alto en todo el pueblo, era tan solo un cuarto de su altura. Para Eullo y Quirito, los cuales su altura pasaba apenas de 1,5 mels, este antiguo titán era un digno oponente. ¿Acaso es razonable cortar este árbol nosotros con un hacha? Eullo no pudo evitar pensar esto después de ver el corte en el tronco. La profundidad del corte había conseguido llegar a la profundidad de 1 mel, pero recordando que el tronco era de 3 mels de diámetro, no se iba. En la primavera del año pasado, cuando él y Quirito fueron llevados a la residencia del jefe del pueblo, ya que estaban en la edad ideal para recibir la tarea sagrada de cortar el árbol gigante, la historia se producía así. El Gigas Cedar había estirado sus raíces mucho tiempo antes de que la villa Ruild fuera fundada, y el deber de cortar el árbol había pasado como una tradición desde generaciones fundadoras. Contando desde la primera generación al predecesor actual, Garita, de la sexta generación, Eullo y Quirito se encontraban en la séptima. Más de 300 años habían pasado antes de que le hubieran dado esta tarea a ellos. 300 años. En ese tiempo, era un lapso inimaginable para Eullo, quien apenas había alcanzado su 10º cumpleaños. Por supuesto, eso no había cambiado, aunque tuviera 11 años. Lo único que había entendido de alguna forma era que desde algún tiempo de sus padres, sus abuelos, el tiempo antes de eso y el tiempo antes aún que todo, la cantidad de cortes con hachas combinados de aquellos que habían tenido esta obligación sería muy grande, casi infinita. Y el resultado de todo esto, de todos estos cortes, era que apenas habían hecho un corte de aproximadamente 1 mel de profundidad. ¿Por qué entonces cortar el árbol era tan importante? La razón era explicada en un tono serio, por parte del jefe de la villa. El Gigas Cedar, con su enorme cuerpo y su excesiva vitalidad, estaba robando gran parte de las bendiciones de la tierra y el sol. Las semillas, sembradas a la sombra del gran árbol, cualquier intento de sembrar cualquier cosa cercana ahí, era inútil. El pueblo de Ruild era parte del Imperio Norte, de Nordland, uno de los 4 imperios que dividían y mandaban al mundo humano, y estaba localizado en una región muy remota en el norte. En otras palabras, este lugar podría ser llamado el fin del mundo. Norte, este y oeste. Estos 3 lados estaban rodeados por una escarpada cadena montañosa. Así que, con tal de expandir los campos o pasturas, no había otra forma más que cortar el bosque hacia el sur. No había camino de ir más al norte. Sin embargo, el Gigas Cedar se interponía en su paso. Se ha dicho que su corteza es dura como el acero, y que ni siquiera el fuego es capaz de hacerle algo. Excavar también era imposible, dado que sus raíces son tan profundas como su alto. Es por eso que los aldeanos fundadores han decidido cortar su tronco usando el hacha de hueso de dragón, la cual es capaz de cortar el acero, y esta tarea ha sido pasada de generación en generación desde entonces. El jefe del pueblo acabó de contar la misión con su estremecedora voz. Esto hizo que Eullo se sintiera terrible, ya que se preguntó: ¿por qué no dejan el Gigas Cedar en paz y continúan con la tala del bosque que está más al sur? Cuando el jefe de la aldea le contaba esto, le dijo en una voz espantosa:
que cortar el árbol era el juramento de sus ancestros. Esa vocación había hecho que los aldeanos le confiaran esa misión a 2 personas. Al lado de él estaba Kirito, quien inclinaba su cabeza mientras se preguntaba por qué los ancestros habían escogido fundar ahí su aldea, si era un problema el Higasadar. Entonces, el jefe se quedó sin palabras. Por un momento, antes de volverse completamente eufórico, golpeó las cabezas de Kirito y Euyo con su puño. Ha pasado ya 1 año y 3 meses desde que esto pasó. A ellos les dieron el hacha de hueso de dragón para agitar el Higasadar. Sin embargo, por la inmadurez de sus brazos no logran conseguir un corte profundo en el tronco del árbol. El corte era el resultado de 300 años de trabajo, así que era natural que el trabajo duro de 2 muchachitos no hiciera mucha diferencia, y ellos no podían percibir ningún logro como resultado. Su humor no solo podía ser visto, era clara la depresión en ellos. Kirito estaba de pie junto a Euyo. Él contemplaba sin palabras el Higasadar. Parecía estar pensando en lo mismo. De repente, comenzó a caminar rápidamente hacia él, mientras estiraba su mano izquierda. Kirito, no lo hagas. El jefe dijo que no husméramos más en la vida del árbol. ¿Recuerdas? Pero Kirito solo miraba hacia adelante, mientras que su usual y maquiavélica sonrisa salía a flote en las comisuras de su boca. La última vez que miramos fue hace 2 meses. No estamos excediéndonos. Solo lo hacemos ocasionalmente. Ay, Kirito, siempre hablando de esa forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oye, bueno ya, espérame, yo también quiero ver. Entonces, el cuerpo de Euyo por fin se calmó y levantó, usando el mismo movimiento que Kirito, su mano, y se apresuró. ¿Listo? Estoy abriéndolo. Kirito lo dijo en voz baja, con su mano izquierda adelante y los dedos índice y del medio estirados fuertemente, mientras que los demás dedos permanecían cerrados. Una figura de forma de serpiente se dibujó en el aire. Era el símbolo más básico de devoción al dios de la creación. Después de rozar al símbolo con las yemas de los dedos, Kirito inmediatamente golpeó el tronco de Higasadar. Este no hizo el sonido seco que debía sonar después de golpearlo. En cambio, salió un claro sonido como si fuera el que se hace al tocar un cubierto de plata. Entonces, una pequeña ventana cuadrada emergió del tronco. Todo en el universo, a pesar de que fuese posible moverlo o no, tenía su existencia gobernada por la diosa de la creación, Stasia, en la forma de vida. Insectos, flores, también tienen. Gatos, caballos, tienen más. Y los humanos les fue dada más vida que estos. Por lo que los árboles y el musgo que cubrían las rocas tenían muchas más veces vida que lo que tienen los humanos. En todas sus formas, la vida tiene algo en común. Esta se incrementa después de haber nacido. Una vez que ésta alcanzaba su límite, empezaba a decrecer. Cuando la vida se había desvanecido por completo, ya fueran animales, humanos, dejaban de respirar, las plantas se marchitaban y las rocas se hacían polvo. La ventana de Stasia era el texto sagrado que quedaba en aquellas vidas. Esta podía ser llamada cuando una persona con el apropiado poder sagrado cortaba el símbolo y entonces lo golpeaba en el blanco que deseaba. Mientras que era fácil sacar la ventana para plantas, pasto, se volvía de alguna forma más difícil hacerlo con animales y aún más en humanos. No era posible sacar su ventana sin tener el suficiente conocimiento de las artes sagradas. Por otro lado, daba un poco de miedo mirar en la ventana de uno mismo, de todas formas. En general, la ventana de los árboles era más fácil de observar que la de los humanos, pero el grado de dificultad del Higasadar era tan alta como se esperaba. Euyo y Kirito consiguieron ser capaces de llamar su ventana apenas 6 meses atrás,
Aunque hubo una historia, una vez, en la iglesia Axioma del Centro Humano, en la ciudad central, Centoria, el más viejo maestro de las artes sagradas logró sacar la ventana de la mismísima diosa de la tierra, Terraria, después de un ritual que duró 7 días y 7 noches. Sin embargo, una vez que el viejo maestro miró en la vida de la tierra, se deprimió, perdió la cordura y después desapareció. Una vez que Eullo escuchó esta historia, le asustaba no solo mirar en la propia, sino que en cosas más grandes como el Giga Sedar. Pero a Kirito no parecía importarle. Como en esta ocasión, él puso su emocionado rostro ante la ventana brillante, mientras Eullo pensaba que había momentos en los que no podía entender a su amigo de la infancia. Se perdió ante su curiosidad y miró aún así en la ventana. El vidrio, de color púrpura, tenía figuras en ellas hechas con combinaciones de líneas derechas y curvas. Eran antiguas letras sagradas. Leer estas figuras era algo que Eullo podía hacer, pero escribir letras sagradas estaba estrictamente prohibido. Bueno, 236,542. ¿Cuántas fueron la última vez? Probablemente 235,590. Al escuchar la respuesta de Eullo, Kirito levantó su mano de una forma muy exagerada. Cayó de rodillas al suelo y entonces pasó sus dedos en su negro cabello. Solo 50. Hemos trabajado tan duro por 2 meses y solo hemos conseguido 50 de 235,000. A este paso no acabaríamos en toda nuestra vida. No, ya sabíamos que era imposible desde el principio. Eullo no pudo hacer más que contestarle con una amarga sonrisa. Las 6 generaciones de taladores antes de nosotros trabajaron duro por 300 años y el resultado fue apenas un cuarto del árbol. Tomaría 18 generaciones, unos 900 años más para cortarlo. Kirito, quien estaba agachado con la cabeza entre los brazos, miró a Eullo y entonces de repente tomó sus piernas. Eullo perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Las manos de Eullo tomaron fuertemente las muñecas de Kirito y jaló fuertemente. Entonces, él utilizó el momento en que Kirito se puso duro para resistirse al jalón. Y lo giró. Entonces el que estaba arriba era ahora Eullo. Mientras gritaba y se reía, jaló del pelo de Kirito con sus manos sucias, pero a diferencia del suave pelo café de Eullo, el oscuro cabello de Kirito le mostró que esos ataques eran inútiles. Entonces Eullo pasó de jalarle del pelo a hacerle cosquillas. A Kirito se le acababa el aire mientras luchaba contra las cosquillas. Pero entonces llegó una fuerte voz detrás de ellos y les gritó: ¡Ustedes dos! ¡Holgazaneando de nuevo! En este momento, el juego entre Eullo y Kirito se calmó completamente. Esto es malo. Ambos, crispados del susto, giraron la mirada temerosamente. En la roca, un poco lejos de ellos, con ambas manos en la cadera, una figura humana estaba ahí, sacando el pecho. Eullo se levantó poco a poco y saludó con una sonrisa. Hola, Alice. ¿Llegas temprano hoy? Para nada temprano, en la misma hora de siempre. La persona hizo una cara de pocos amigos. Su largo cabello atado en ambos lados de su cabeza brillaba con una luz dorada. La pequeña niña saltó de las piedras. Ella vestía una brillante falda color azul, con un blanco delantal, y sostenía una canasta en su mano derecha. El nombre de la pequeña niña era Alice Schubert, hija del jefe del pueblo, y tenía la misma edad que Kirito y Eullo, 11 años. Para todos los niños que vivían en la villa de Ruil, o mejor dicho, en la región del norte, era una tradición el que se les diera las tareas sagradas y se convirtieran en aprendices en la primavera de su 11º año. Sin embargo,
Alice era la única excepción. Ella, en cambio, iba a la escuela de la iglesia. Recibía lecciones privadas de la hermana Azarilla, con el propósito de mejorar sus talentos con las artes sagradas, como el mejor niño de la aldea. Pero el pueblo de Ruil no era lo suficientemente rico para dejar que la niña de 11 años del jefe se quedara estudiando todo el día, sin importar por cuánto talento tuviera. Todo el que pueda trabajar debe hacerlo. Ellos tenían que continuar repeliendo los constantes ataques de la sequía, los largos periodos de lluvia, pestes, todo aquello que pudiera acortar la vida de los plantíos y del ganado. Solo cuando el frío invierno llegaba, era que los aldeanos podían descansar en paz. En la casa de Eullo tenían campos de trigo en una amplia tierra al sur de la villa. Su padre, Oric, y sus antecesores fueron granjeros. Después de saber que Eullo, uno de sus 3 hijos, fue escogido para la tarea de talar, su boca se llenó de palabras de felicidad, pero seguro que dentro de él hubo alguna parte que sintió desilusión. Claro que él recibiría el dinero por la tarea de talar, pero el hecho de que había un par de manos menos en su casa para ayudar, eso lo ponía preocupado. Tradicionalmente, en el caso de las casas de granjeros, era tradición que el hijo mayor de cada familia se le diera la tarea sagrada, heredando así este trabajo. Los niños de las tiendas de herramientas continuarían trabajando en la tienda. El hijo de un guardia se convertiría en un guardia, y el hijo del jefe de la villa se convertiría también en el jefe. Entonces, es así que la villa de Ruil había mantenido esta tradición casi sin ningún cambio por algunos cientos de años. Los adultos dijeron que era un regalo divino de la protección de Stasia, pero Eullo podía recordar levemente las inconsistencias de la historia, porque si los adultos pensaban expandir la villa, ¿por qué no ha habido ningún cambio hasta ahora? Él seguía sin entender. Si ellos realmente quieren expandir los campos, ellos podrían tomar un pequeño desvío y dejar en paz al enorme árbol, para poder ser capaces de recorrer el bosque del sur. Pero el jefe, quien era el hombre más sabio, no tuvo ni el más mínimo interés en revisar estas antiguas tradiciones. Por ello, sin importar cuánto tiempo pasara, la villa de Ruil seguía siendo pobre. Así que por eso, la hija del jefe solo podía estudiar en las mañanas, así como también era necesario que ella atendiera al ganado y limpiara la casa en la tarde. Su primera tarea, después de estudiar, era de llevarles el almuerzo a Eullo y Kirito, los encargados de la tarea sagrada de talar el árbol gigante. Con la canasta colgando de un brazo derecho, Alice saltó ágilmente de las rocas. Como ella se veía lista para soltar otra lluvia de truenos de su pequeña boca, Eullo rápidamente levantó la cabeza y dijo: No estamos holgazaneando. En serio, recién acabamos de terminar nuestro trabajo matutino. Las pupilas de Alice emitieron un fuerte brillo en ambos de nuevo, pero sus mejillas se relajaron. Si tienen suficiente energía para ponerse a pelear después de terminar, me pregunto si yo debería pedirle a Garita que les incremente la carga de trabajo, porque parece que no se cansa. No, cualquier cosa menos eso. O sea, vamos. Solo era una broma. Vamos a comer de una vez. Hoy hace mucho calor. Si no comemos pronto, se pudrirá. Alice entonces puso la canasta en el suelo, tomó un enorme mantel que había dentro, escogió una área plana y lo extendió. Kirito rápidamente se quitó sus zapatos y saltó a él. Eullo se sentó después. Tras esto, la comida fue alineada frente a ellos. El menú de hoy era carne salteada y pay de frijoles horneados, sándwich de pan negro y rebanadas de carne ahumada, varios tipos de frutas secas y leche ordenada de la misma mañana. Aunque separando las demás comidas de la leche, que sí se podían echar a perder, la luz intensa del séptimo mes podía robar la vida de la comida sin piedad. Ella
se apresuró a revisar la ventana de todos los alimentos, empezando por la jarra de leche. Oh, a la leche le quedan solo 10 minutos y el pie tiene cerca de 50 minutos. Incluso, aunque corrí hasta aquí. Bueno, de todas formas hay que comerlo rápido, pero asegúrense de masticar todo. Cuando la vida de la comida se agota, se convierte en la bien conocida comida podrida, de la cual tan solo un pequeño mordisco te produciría terribles síntomas como el dolor de estómago o peores. Euyo y Kirito estaban lo suficientemente hambrientos y comenzaron a comer las rebanadas de pie, sin decir nada. Así fue lo mismo con todos los alimentos. No se habló mientras comían. ¿Qué tal estuvo? Fue Euyo quien le contestó esta pregunta a Alice. Sí, bueno, los pie de hoy estuvieron bien. Es obvio que has mejorado, Alice. Ah, sí, pero aún siento que le faltó algo de sabor. Avergonzada, Alice dijo esto mientras desviaba la mirada. Euyo intercambió un guiño con Kirito antes de sonreír. Su almuerzo había sido preparado por Alice desde el mes anterior. Era clara la diferencia cuando su madre, Sadina, le ayudaba a preparar el almuerzo cuando ella no lo sabía. Ellos dos entendían que las técnicas no pueden obtenerse sin pasar un buen tiempo entrenando, y esto se aplica a todo. Sin embargo, Kirito y Euyo sabían que era mejor no dar a conocer esos pensamientos. Con el problema que debe ser hacer estos almuerzos tan deliciosos, quiero comerlo con la calma necesaria. Me pregunto por qué el calor hará que la comida se eche a perder, se preguntó Kirito. Bueno, dijiste que eso es raro, ¿eh? El verano hace que la vida de los alimentos se agote más rápido. Así es como funciona. Sea carne, pescado, vegetales o frutas, todo se echa a perder si no lo cuidas, respondió Euyo. Eso ya lo sé. Lo que pregunté es ¿por qué? Es decir, en el invierno, incluso si dejas carne cruda salada afuera durante varios días, aún así no se pudre. Bueno, eso es porque el invierno es frío. Entonces Kirito puso Kirito puso una cara de niño descontento ante esta respuesta. Sus negras pupilas, las cuales eran poco comunes en la región del norte, brillaron con una desobediencia. Entonces intervino Alice. Así es, tal como dijo Euyo, el frío hará que la comida dure más tiempo, no solo en invierno. Si hace frío incluso en verano, podríamos conservar la comida por más tiempo. Bueno, no lo digas como si fuera tan fácil. Frío, o sea, el verano es caliente, por eso es verano. ¿En qué estás pensando? ¿Utilizar el tabú absoluto del arte de control del clima para hacer caer una nevada? Al siguiente día los caballeros de integridad vendrían por ti. Bueno, entonces supongo que no hay nada que podamos hacer. Entonces Alice se quedó pensativa. Bueno, acerca del arte prohibido, no necesita ser a una escala tan grande como para cubrir la villa entera. Si solo fuera lo suficiente como para ponerla en una canasta de este tamaño, con eso bastaría para conservar los alimentos, ¿no? Hay algunas cosas que están frías incluso en verano, como el agua por debajo del pozo o las hojas de silve. Si ponemos estas cosas frías dentro de la canasta, ¿no se pondrá frío por dentro? Entonces Euyo se cruzó de brazos y se puso a pensar. En el centro del espacio abierto, enfrente de la iglesia, hay un tenebroso y profundo pozo en el centro del espacio de la iglesia. Fue excavado cuando la Villa Ruil fue fundada. El agua que era extraída de ahí siempre era fría. Tan fría que podía hacer que tus manos se entumieran en pleno verano. También, en el bosque del norte, había algunos árboles llamados silve que crecían allí. Sus hojas también eran frías y liberaban un olor algo irritante cuando las apretabas. Son bastante útiles para curar moretones. Probablemente, teniendo una jarra de agua del pozo y envolviendo el pie, se puede mantener un almuerzo fresco por más tiempo. Sin embargo, Kirito
quien también se había puesto a pensar. Dijo: No creo que eso sirva. El agua del pozo se va a entibiar en tan solo un minuto después de que la extraigan. Y las hojas puede que sí se mantengan frescas, pero no creo que sean capaces de mantener toda la canasta fría durante tu trayecto de la casa hasta aquí. Bueno, entonces, ¿tienes alguna otra idea? Le contestó Alice. Yo creo que con hielo. Con un montón de hielo será más que suficiente la canasta fría. Pero es verano. ¿Dónde encontrarás hielo exactamente? Ni siquiera en el mercado lo venden. Refunfuñó Alice. Eullo aún podía recordar este mal presentimiento, como si ya hubiera visto a Kirito haciendo esa cara, con los labios apretados. Su amigo de la infancia, cuando tal luz brillaba en sus ojos, era cuando algo se planeaba. Eullo sabía por experiencia que Kirito estaba pensando en hacer algo que no era precisamente bueno. Dentro de su cabeza recordó cuando Kirito tomó la piel de la abeja del emperador, o cuando tomó la jarra de leche que había expirado cientos de años atrás en la iglesia. Bueno, de todos modos no hay ningún problema por comer rápido, o sea, así está bien, nos la comemos rápido y ya. Además, si no empezamos con nuestro trabajo, volveremos más tarde hoy, entonces hay que volver. Eullo dijo esto rápidamente, mientras se apresuraba a meter todos los platos dentro de las canastas, intentando así romper la conversación. Sin embargo, cuando miró a Kirito, se dio cuenta de que era muy tarde. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planeas hacer? Sus preguntas estaban mezcladas con resignación, pero Kirito sonrió ampliamente antes de contestar. Bueno, hace mucho el abuelo de Eullo nos contó una historia, ¿recuerdan? Hielo de verano. No es nada más que eso, ¿cierto? La historia de Bercoli y el Blanco del Norte. Antes de que la diosa Stasia se llevara al abuelo de Eullo, un montón de leyendas estaban guardadas detrás de esa barba blanca. Mientras se sentaba en la mecedora del jardín, él siempre les contaba historias a los 3 chicos que se sentaban cerca de sus piernas. Extrañas historias, historias emocionantes o aterradoras. Había cientos de historias que él decía, así que Eullo no sabía exactamente cuál de todas sería. Pero al escuchar Bercoli y el Blanco del Norte, se acordó inmediatamente. Detente, estás bromeando, ¿verdad? Respondió Eullo. La historia era que Bercoli, junto con los ancestros fundadores de la villa de Royd, él era llamado el más fuerte espadachín, quien sirvió en la primera generación del jefe de la guardia. Pero, dado que él había vivido 300 años atrás, solo quedaban pocas historias sobre sus valientes aventuras. Y la historia que Kirito estaba mencionando era de las más bizarras que quedaban. Un día, de los más calurosos de verano, Bercoli notó una gigante piedra blanca flotando en el río de la villa. Una vez que lo tocó, resultó ser un pedazo de hielo. Bercoli, en su asombro, caminó río arriba. No después de caminar mucho, llegó al final del mundo, a la Sierra del Borde, a las grandes montañas. Y mientras él seguía el estrecho río, se encontró con una enorme caverna. Bercoli se adentró en ella, a pesar de que había una fría brisa saliendo de ella. Después de que sorteara varios peligros, llegó a un enorme nicho. Lo que encontró allí fue un enorme dragón blanco, el que se decía que protegía los confines del mundo humano. La figura del dragón, su cuerpo, se encontraba acurrucado encima de una pila de cientos de tesoros. Esto hizo que Bercoli se diera cuenta de que se encontraba durmiendo. Pero, aún con todo el coraje que tenía, se acercó de puntitas. Dentro del tesoro, él descubrió una larga y hermosa espada. Y él realmente la quería tomar, sin importar qué.
tomó el mango de la espada suavemente sin despertar al dragón y huyó tan rápido como pudo. Esta historia se le conoce como la historia de Berkowli y el dragón del norte. Ni siquiera no creo que el travieso y Kirito esté pensando en romper las reglas de la villa e ir más allá del paso del norte a buscar el dragón. Esto era lo que rezaba Euyo, pero aún así le preguntó: ¿Te refieres a que esperaremos en el río Ruhr hasta que un bloque de hielo baje con la corriente, no? Sin embargo, Kirito resopló: Esperando de esa forma lo único que conseguiríamos es que se acabe el verano antes de obtener algo. No quiero imitar a Berkowli e ir y encontrar un dragón. En esa historia él mencionó los carámbanos en la entrada de la caverna, ¿verdad? Con 1 o 2 o 3 de esos serán suficientes para probar que nuestra canasta se encuentre fría. Euyo se quedó mudo por varios segundos. Miró a Alice, pidiéndole ayuda a impedir este objetivo tan imprudente, pero entonces se dio cuenta que sus pupilas azules de Alice también brillaban, y se resignó. Euyo y Kirito eran el dúo número 1 de malcriados de la villa. Ellos hacían que los viejos los regañaran diariamente, pero solo unos pocos sabían que muchas de sus travesuras eran secretamente ayudadas o motivadas por Alice, la estudiante número 1 de la villa. Esa no es una mala idea, respondió Alice. Ciertamente, los niños tienen prohibido ir más allá del paso del norte. Intenta recordarlo bien. La oración de las reglas dice exactamente: sin la supervisión de un adulto, ningún niño debe ir a jugar más allá del paso del norte. Esta era una de las reglas de la villa, o las normas de los aldeanos de Ruhl, como era su nombre formal. Su espesor de estas reglas era de 2 zen. Era mantenido en la residencia del jefe de la villa. Era la primera cosa que todos los niños que iban a la iglesia se memorizaban. Después de eso, tras tener que estar escuchando a sus padres y a los viejos, fueron grabadas en sus mentes para la edad de 11 años. Sin embargo, parecía que Alice recordaba todo el libro, palabra por palabra. Entonces estaría bien, supongo. No vamos a jugar. Jugar lo prohíbe las reglas. Pero buscar un carámbano no es un juego. Prolongar la vida de la comida del almuerzo es solo para nosotros algo que también ayudará a la gente de los campos y las pasturas, ¿no? Así que esto puede ser interpretado como trabajo, no como juego. Porque, bueno, el trabajo es trabajo. Incluso si vamos más allá de la sierra montañosa del borde, no incumple las reglas de la villa. Mira, Balbosa siempre nos ha dicho, ¿no? El trabajo no es solo aquello que se te ordena. Si estás libre, entonces busca trabajo que hacer. Si ellos se enojan, nosotros podemos repetirles esa frase y todo estará bien. Los Balbosa era una familia adinerada que eran los dueños de los más grandes campos de la villa. El actual jefe de esa familia era Nigel Balbosa. Era un viejo de 50 años, todavía con una buena figura. Incluso, aunque su familia fuera capaz de cultivar más que el de las demás, él no estaba satisfecho con eso, y cada vez que se topaba con Euyo en las calles, él siempre lo saludaba con un sarcástico: «Aún sin poder cortar ese molesto cedro». Los rumores dicen que él le pidió al jefe prioridad para cultivar en las tierras donde está el cedro, después de que lo cortaran. La respuesta de Euyo siempre era: «Antes de que eso pase, tu vida ya se habrá acabado». Por supuesto, eso él no se lo decía, solo lo pensaba. Pero el ir al borde de la sierra montañosa no es romper solo las reglas de la villa, sino también eso. Incluso si nos las arreglamos para pasar y llegar a la base de la montaña, no podemos entrar en esa cueva. Después de escuchar eso, Alice y Kirito pusieron casa seria. Eso a lo que se refería Euyo era la ley absoluta, ley que gobernaba a todas las personas del vasto mundo humano. Su autoridad
se extendía por mucho a la ley fundamental del Reino del Norte, por no hablar de los estándares de la villa. El nombre de esta ley fundamental era el Tabú Index. El Tabú Index fue publicado por parte de la iglesia Axioma, la gran torre la cual parecía llegar hasta el cielo, localizada en la capital Centoria. El grueso libro, que había sido hecho por pura piel blanca, había prevenido no solo al Imperio Norte en el que vivían, sino que también a cada una de las aldeas y villas en todos los imperios. Este Tabú Index, a diferencia de las reglas de la villa y de las leyes del imperio, justo como su nombre lo decía, era una lista de cosas que no se deben hacer. Empezó con una extensa colección de tabúes, como la traición en contra de la iglesia, o asesinato, robo, a otras más mundanas como el límite de bestias por cazar, peces o pescar por cada año, la comida con la que no se debe alimentar al ganado. La cantidad de tabúes excedía fácilmente los 1000. Para todos los niños que iban a la escuela, además de aprender a leer y a calcular, lo más importante era que memorizaran el índice de tabús, o mejor dicho, no enseñar el Tabú Index en la escuela incumplía con el mismo Tabú Index. A pesar de que el índice de tabús y la iglesia Axioma poseen tan tremenda autoridad, parecía que había tierras en las que no podía llegar. Más allá de la sierra montañosa del borde, la que rodea el mundo, está allí la tierra de la oscuridad, o el Dark Territory, en la lengua sagrada. Por lo tanto, viajar hasta la sierra del borde era ya algo prohibido por el índice en el primer lugar. Para Euyo no tenía sentido el solo ir a la base de la montaña y no entrar a la cueva. Entonces, dijo Alice, no estoy mintiendo. Lo que dice el índice es esto. Capítulo 1, pasaje 3, 11º párrafo. Nadie irá más allá del paso de la sierra montañosa del norte, la cual encierra al mundo humano. Eso es lo que dice el índice de tabús, dijo Alice. Esto hizo que Euyo ya no dijera ninguna palabra. De hecho, él sintió que lo que Alice dijo era algo correcto. Pero hasta ahora no hemos ido hasta el paso del norte. Solamente tenemos que seguir el río Ruir corriente arriba hasta llegar a los estanques gemelos. Y ya no sé qué hay más allá. Se preocupaba Euyo. Entonces intervino Kirito. Mira, Euyo, si Alice, la más estudiosa de la villa, lo dice, entonces no hay por qué preocuparse. ¿Sí? Bien. Entonces está decidido. El día siguiente de descanso iremos a buscar al dragón, quiero decir, a la caverna de hielo. Entonces será mejor que los ingredientes del almuerzo sean hechos con ingredientes más duraderos, dijo Alice. Mirando a las brillantes caras de sus amigos de la infancia, Euyo, que no decía nada, suspiró en su mente antes de decir: pues sí. Sword Art Online, volumen 9. Alicization Beginning.